Saliendo de esa represa todavía se ve el río de Tacubaya antes de entrar definitivamente al viaducto de la ciudad, que es el cauce mismo del río en Tubac. Ahí ya se pierde la huella, es el último pedazo abierto del río y que bueno, también en épocas de lluvia puede llegar a llenar este vaso de captación fluvial y cuando no es una cancha de fútbol. Ahora, Tacubaya, el río, realmente ya en los años 40 y desde los 30, 40 empiezan a haber crónicas de varios autores en donde empiezan a decir que ya el río se había vuelto, pues ya estaba sucio, ya las colonias colindantes olían mal, había muchas ratas, se inundaban las casas al interior, y este es un paso de revolución con el río Tacubaya y revolución, o sea, hoy viaducto, ¿no? Pero vean, fuera de resolver el problema de fondo, vamos a limpiar el río, vamos a encauzar el drenaje, vamos a hacer muros de contención, fuera de eso se decidió entubar. Era también otros tramos del río que para muchos, en muchas imágenes antes era algo paradisíaco, se había vuelto algo pues, complicado, complejo, sucio, todo era un tiradero, ¿no? Y si bueno, si uno vive en otro país, esto realmente se hubiera hecho contención, se hubiera hecho un canal limpio, separado y demás. Estas son imágenes también de Tacubaya, en donde sí todavía se ve bonito, todavía había estos puentes bonitos que conectaban unos tramos de calle con propiedades privadas, los cauces del río iban con su ritmo hasta los lagos de la Ciudad de México, y que realmente eso fue Tacubaya por siglos. Todo el río se iba causando a las propiedades privadas, se iba metiendo a los jardines y iba a llevar cauce natural hasta, les digo, desembocar en los lagos. Esta imagen pues ya es difícil de encontrar en algún lago de Tacubaya, ¿no? Y aquí otras donde ya se empieza a encharcar, se empiezan a hacer drenajes directos. Y estas son fotografías del viaducto ya en construcción, donde desembocó el río Tacubaya junto con el Becerra, y que conocemos como el viaducto de la Tacubaya. Otras obras dramáticas también, que van a ser de las obras así más fuertes que se hicieron en la Ciudad de México en los 60, es el encauce del río, del consulado, que conectaba también el río de Polanco, el río de los Morales, que hoy es Avenida Campos Elíseos, y que se convirtió totalmente pues, en un río entubado y en una de las vialidades más intensas de la ciudad. Ahora, vamos a ver lo que era Tacubaya a partir del agua. Imagínense lo que era el río, que fue el lugar propicio para establecer más de 7 molinos en la zona de Tacubaya. Estos molinos se movían, bueno, de la izquierda es el Molino del Rey, ustedes seguro han escuchado porque están Los Pinos, es parte de las oficinas presidenciales, es esta gran nave que está aquí, y que es el Molino de Santo Domingo, que yo creo que por ahí vivía su director de la facultad, que es el primer molino de América, y que hoy es una propiedad privada. Y lo interesante es que pues, todos estos molinos se van a establecer a lo largo de la barranca de Tacubaya, del río, porque la fuerza del río permitía mover unas grandes piedras, vamos a ver ahí una fotografía, me parece la siguiente o la que sigue. Aquí vemos fotografías de antes y después del molino de Santo Domingo, que sigue en un perfecto estado, de conservación. Aquí vemos parte de la maquinaria que movía, les digo, estas ruedas. Todavía en 1970, 76, hay registro de que seguía funcionando con la máquina para producir trigo, cereales y molían incluso también en algunos aceites de oliva. Estas son las piedras, ejemplo de unas, había otras mucho más grandes, que se movían con el agua y hacían que se pudiera moler el trigo y demás. Este molino de Santo Domingo es el primero que se establece, les digo, en América por Hernán Cortés.
Imagínense, es un lugar histórico importantísimo para nuestro país y pues bueno, lamentablemente aún hoy en día todavía ningún molino es un museo de sitio que nos permita entender pues esta historia, esta importancia del agua y de la producción que fue importantísima por más de 5 siglos. Vamos a ver. Estas son fotos actuales también de este molino, sus jardines, todo Tacubaya era un gran jardín. Realmente hay anécdotas del siglo XIX, todavía principios del XX, en donde se narra que toda la loma de Tacubaya era un extenso jardín, casi no se podía ver la división entre una propiedad y otra, o una barda y otra, porque realmente era una continuidad de grandes casas con grandes jardines, ¿no? Vamos a ver. Esta es una litografía del siglo XIX donde se muestra el molino más grande que había, que hubo en América, que es el molino de Belén de las Flores. Este molino está a un lado de Constituyentes. Constituyentes pasa por acá. Y bueno, este también va a pertenecer a los jesuitas, actualmente es de la Secretaría de Seguridad Pública y sigue existiendo y realmente se hizo un museo, pero el museo es más acerca de la seguridad pública y de estadísticas y de otro tipo que realmente un museo de las moliendas y de lo que significaban estos espacios. Vamos a ver lo que sigue. Este es el molino hoy en día, junto a la barranca, digamos, con muchas casas autoconstruidas y la Secretaría de Seguridad Pública en la parte alta. El río pasa por acá. Y por increíble que parezca, también aquí en este molino se ve una caja de agua donde todavía el agua también está pura y cristalina. Entonces es un contraste, Tacubaya es un contraste, lo van a ver ahora que recorran, tienen que recorrerla, no se vale que alguien proyecte sin ir al lugar, es fundamental conocerlo, verlo, porque sorprende irse encontrando que uno cree que ya no hay nada, que todo es avenida, que todo es caos, cuando en realidad es una belleza y uno va encontrando que la historia está ahí, latente. Vamos a ver qué sigue. Este es junto a esa caja de agua, un poco más a 100 metros, seguimos viendo esto. Drenajes directos y basura. Aquí, este es otro aspecto que se tuvo muchísimo en Tacubaya. Todo el siglo XIX es lo que yo diría la época de oro de Tacubaya. Es cuando se va a volver este lugar de veraneo, cuando se va a volver las mejores casas de la gente que vivía en la Ciudad de México y que iba a recibir solo por el verano o por el fin de semana, como hoy lo hacen algunos con Cuernavaca, o Valle de Bravo, o Marinalco. Antes era ir a Tacubaya. Inclusive hay algunas personas que me han contado que sus padres tuvieron ahí su luna de miel hace el siglo pasado, en el siglo XX, de lo bello que era el lugar, de lo impresionantes que eran las casas, las quintas de Tacubaya, y los jardines de todas ellas eran como este, que hoy afortunadamente se conserva en la Casa de la Bola, que lo vi que es uno de los proyectos, y que, bueno, es una maravilla. Era un jardín que tenía más de 13,000 árboles y que en el tiempo se fue acortando, hoy es 1 hectárea de las 4 o 5 que tuvo. Sin embargo, uno realmente cuando entra a este lugar es entrar a la historia, es entrar a otro microclima, es ver una belleza, pues todo del tipo de árboles, de la diversidad, de este jardín inglés, lleno de, pues bueno, escondido, realmente uno no le ve fin, aunque sí está muy acotado, no le ve fin, uno se transporta, no escucha nada de avenida Observatorio, nada de avenida Periférico, nada de alrededor. Y aquí es muy interesante que recientemente la Casa de la Bola, hace unos 4 años, rescató todo su sistema de agua, de canales de agua naturales que había, con caídas de agua, con fuentes que eran los que realmente regaban toda la huerta de manera natural por la propia pendiente. No hacía falta maquinaria, no hacía falta bombas, nada. Directamente se iban regando todas las lomas de Tacubaya y el agua se dejaba correr, no era, pues era natural dejarla correr porque era un ciclo natural, ¿no? Llegaba la lluvia, bajaba de las montañas, caía el agua hasta llegar a los lagos y otra vez se repetía el ciclo. Vamos a ver en una imagen, en esta de, ustedes la conocen,
Casa Barragán. La Casa Barragán, que todos tienen que ir los de primer semestre con mayor razón, pero es una belleza este patio de los cántaros, donde tiene este espejo de agua, que mucha gente cree que es muy bajito, aguas, no se vayan a echar porque mide casi 2 metros de profundidad. Ese estanque también, inclusive en la época de Barragán, cuando hace su casa en 1945, este estanque lo hace para que el agua corriera y continuara su ciclo. O sea, no tiene, esta fuente que cae un chorrito de agua y que va llenando este estanque, realmente no tiene un método de recirculación. El agua caía y seguía y se perdía porque no había esta idea de la escasez del agua, no había esta idea de almacenarla. El río había dado por siglos y se pensaba que iba a seguirlo dando, como lo ve uno cuando va, por ejemplo, a Malinalco y ve a pantes de agua que siguen regando los jardines, los campos de manera natural. Vamos a ver la que sigue. Aquí incluso también otra vez Barragán hace lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar el agua dentro de las casas, como en el caso de la Casa Aguilar. Ahora, Tacubaya es este origen del agua. Lo que le va a hacer es que se van a hacer 2 principales acueductos que van a abastecer a la ciudad por siglos. El acueducto de Chapultepec, que todos han escuchado y lo han visto, ¿no? Afortunadamente se quedaron 20 arcadas sobre Avenida Chapultepec. Si no existieran esas arcadas, yo creo que tampoco ni lo creeríamos, ni lo ubicáramos, ni entenderíamos bien esa historia. Pero en realidad eran 900 arcos que iban desde el cerro de Chapultepec hasta lo que es hoy Salto del Agua y en el eje central. Y ese abastecía a una cuarta parte de la población de la Ciudad de México por siglos. Son acueductos que se hacen desde el siglo XVI, XVII, XVIII, se tardan siglos en construirlo y lamentablemente hasta finales del siglo XIX, 1899, 1890, se demuele con esta idea de progreso que trae Porfirio Díaz, con esta idea de ya vamos a modernizarnos, ya eso ya no da suficiente, vamos a hacer otras obras, y lamentablemente se pierde todo ese trabajo pues, increíble que se tenía para la ciudad, para abastecerla de agua. El agua de Chapultepec también se dice que era muy cristalina, muy pura, sin embargo también tenía una doble canal, uno de agua muy suave y otro de agua dura, ¿no? Y pues también se aprovechaba para darle mantenimiento, pero bueno, se edifica a partir, les digo, desde el siglo XVI y continúa hasta el siglo XIX. Y el otro, muy poco conocido, es el acueducto de Santa Fe. ¿Alguien lo había escuchado? No. Ese acueducto, ¿quién? ¿Dónde? No hay un vestigio. Sí hay un vestigio. Sí hay un vestigio. Hay algunos tramos chiquititos. Si uno va a Los Pinos, por ese lado van a entrar a Los Pinos. Si uno va por ese lado, observa en el acceso principal, donde está la guardia presidencial, que ahí hay unas arcadas. Esos arcos es parte del acueducto de Santa Fe. Hay creo que también 10 arcos enormes. Y realmente pues tenía una extensión muy larga, iba desde Santa Fe, cruzaba por toda la zona de Los Molinos, por el bosque de Chapultepec, se iba por el circuito interior hasta llegar atrás, bueno, luego San Cosme, hasta llegar atrás del Palacio de Bellas Artes, en esta puente de la Mariscal. Ese también es impresionante, porque es un acueducto que va a surtir a la ciudad, a las otras 3/4 partes de la ciudad, lo va a abastecer de agua por siglos. Y otra vez, lamentablemente, lo demuelen a finales del siglo XIX y no queda casi rastro. Nadie sabe eso. Y bueno, es interesante ver porque es un acueducto de más de 900 arcos. Había partes que iba casi a ras del suelo porque casi por la propia pendiente no requería pues, un arco que lo conduciera. Y había partes donde los arcos llegaban a tener 5 metros de altura y pues, era realmente impresionante. Aquí vemos un tramo en la parte alta, casi de Santa Fe, y bueno, bajando hacia la Ciudad de México.
A principios, ya estas obras de reforma que hace Porfirio Díaz piensa en traer agua de Xochimilco hacia la Ciudad de México. Imagínense qué ideas, ¿no? Es inclusive ahorita con lo del Lerdo. Este es un acueducto también, pero subterráneo. Es el que vemos todos cuando vamos por División del Norte o por avenida, ¿cuál es? ¿Qué avenida? Aquí por la Condesa, vemos estas chimeneas. Alfonso Reyes, gracias. Hasta desembocar, vamos a ver la siguiente imagen, en esta caja de agua que se llamó las bombas de la Condesa. Este también va a ser un acueducto importantísimo para la ciudad, nos va a traer agua por muchísimo tiempo, inclusive hoy en día sigue funcionando, sigue trayendo agua de Xochimilco. Estas lumbreras eran para ventilar, para evitar también como que se juntara el agua, pudiera respirar, ventilar, moverse. Y al llegar a estas bombas de agua, lo que hacía era subirlas hacia el bosque de Chapultepec, por donde está el Museo del Papalote, en unos grandes tanques de almacenamiento, y volverlo a distribuir a la Ciudad de México. Estas todavía funcionan. Hoy en día esto sigue existiendo sin toda la decoración, pues estilo afrancesada de Porfirio Díaz que tenía, este Palacio del Agua, que hoy pueden ver en el Bosque de Tlalpan. Esta es una imagen ahí en el Bosque de Tlalpan, es un centro cultural, una biblioteca que hace Pedro Ramírez Vázquez. Y en la zona donde se ubicaba, que es Circuito Interior de Alfonso Reyes, pues todavía la pueden ver, pues hoy es si la ven por fuera, es un edificio tipo Art Deco, muy sencillo, pero sigue siendo del sistema de aguas de la ciudad y sigue funcionando. Y ya es así el exceso, ¿no? de lo increíble de nuestra ciudad, de traer agua desde Lerma, kilómetros, 60 kilómetros me parece que es, a abastecer a la ciudad, y llega todo el agua a otra vez un gran palacio del agua, que lo van a ver ustedes allá en el bosque de Chapultepec, que sigue funcionando y que afortunadamente se ha convertido en un museo de sitio. Uno puede visitarlo y ver las compuertas, vamos a ver las imágenes. Estas son las 4 compuertas, inclusive hasta todavía manuales, para abrir estas compuertas y que el agua entrara directo a este espacio y se fuera a cada uno de los tanques de almacenamiento y para bombearla a la Ciudad de México. Aquí ya no vemos el agua porque fue restaurado todo el mural de Diego Rivera, que me gusta, es una de las obras más bellas que hizo Diego Rivera en México, de este homenaje al agua, a la historia del agua desde la época antes de la prehispánica hasta nuestros días, y que para que se conservara decidieron pasar el agua del río de Lerma por debajo de este mural y poder hacer la restauración. Hoy en día ya el agua pasa por debajo, ya no entra a este espacio, ¿no? Ahora vamos a hablar de Tacubaya y la tierra. ¿No les sorprende la historia de Tacubaya con el agua? Es impresionante ver nuestra ciudad tan cercana, en un lugar que todos hemos recorrido, y ver esta historia del lugar es sorprendente. Ahora, Tacubaya y la tierra. Curiosamente, a pesar de que Tacubaya estaba muy ligada al agua y eso era su importancia, también era un lugar privilegiado porque estaba arriba del nivel de los lagos. Entonces nunca se inundaba, tenía todo y no se inundaba. Este plano que hacen los primeros españoles al llegar al Valle de México, se ve toda la sierra del poniente de la ciudad, y aquí en este puntito está Tacubaya. Aquí está el bosque de Chapultepec, o el cerro del Chapulín, donde está el castillo, y Tacubaya. Entonces, si lo ven, este es el nivel del lago. Desde aquí, pues estaba ya arriba a unos 50 metros sobre el nivel del lago, en esta pendiente suave, ¿no?, que va subiendo hasta Santa Fe. Y lo interesante es que, bueno, por ejemplo, todavía hay crónicas que todavía en el siglo XIX se podía llegar en canoa a Tacubaya porque había un embarcadero en el Escandón. Es sorprendente. Hoy en día pues ya eso es totalmente edificado, no hay rastro de eso.
Pero bueno, eso le dio a Tacubaya, como decía hace ratito el director, que justamente de llegar a pensar de cambiar toda la Ciudad de México a Tacubaya, porque la Ciudad de México había estado anegada de agua en el siglo XVII, en 1609 por ahí. Casi 2 o 3 años estuvo llena de agua, hasta un piso arriba de los edificios del centro histórico, lleno de agua. Entonces era inhabitable, era muy difícil vivir ahí. Y se llegó a pensar, pero obviamente era mucho el dinero de construir nuevos conventos, iglesias, todos los edificios que ya había, para realmente pensar en ese cambio drástico. Sin embargo, Tacubaya se va a ver siempre como un lugar privilegiado. Los arzobispos hacen su palacio ahí, las grandes casas como la Casa de la Boda, que es una de las más antiguas, hace ahí su gran casa palacio. Y durante los siguientes siglos va a seguir teniendo esa relevancia, esa importancia. Aquí vemos el Tenochtitlán, lo que hoy es el centro histórico, con sus avenidas principales, sus calzadas, Tlalpan, San Cosme o Puente de Alvarado, el acueducto de Chapultepec hacia el cerro, y aquí dice Atlacuiguayan, Tacubaya. Entonces realmente era muy cercano. Aquí vemos que ya también en este plano se ve muy mal, pero lo que dice es que Tacubaya es zona de recreación y de amenas huertas, así decir, ¿no? Es un lugar de recreación, de ir a caballo, de ir a pasar el día de campo. Y durante el siglo XIX, sobre todo, es sorprendente la cantidad de extranjeros que vienen a México a residir o a viajar o a vivir, y que hacen, afortunadamente la mayoría, bueno, de los que tenemos conocimiento de historia o de relatos, dejan unas constancias a partir de sus memorias de viaje o de sus cartas a sus familiares contándoles de sus aventuras en México, en donde Tacubaya siempre se menciona, así Paula Colonitz, Madame Calderón de la Barca, hay muchísimos hombres y mujeres, Daniel Egerton, que vienen y dejan registro, además de crónicas, de historias, diciendo que es un lugar paradisíaco, que las casas son magníficas, que los jardines son impresionantes, que se parecen a muchos en Europa o son mejores inclusive. O sea, realmente la alaban y ven cosas muy positivas la mayoría de ellos. Algunos sí dicen que es un lugar como remoto y peligroso y que hay que estar con cuidado en los caminos porque no hay nada alrededor, es puro campo. Y sin embargo, la mayoría es una visión de un lugar paradisíaco desde donde se pueden ver los lagos todavía, que se ve ahí en el fondo, donde se pueden ver las montañas. Y pues bueno, la zona, lo hace uno de estos viajeros que se llama Karl Nebel, que es un alemán que era ingeniero, arquitecto, entonces es de los que consideran que tuvo las mejores proporciones de Tacubaya, o sea, los que reflejaron más fidedignamente cómo era Tacubaya, cómo eran sus edificios, cuál era la escala, cuál era la verdad del lugar, ¿no? Y aquí ya podemos ver parte de las iglesias de Tacubaya que fueron pues simbólicas, porque realmente para un lugar tan pequeño hubo más de 7 iglesias en un perímetro muy cercano que siguen estando ahí, son la mayoría del siglo XVI o XVII, y que sigue teniendo un fervor y una tradición desde siglos atrás, ¿no? Vamos a ver. Tacubaya también, algo interesante acerca de sus tierras, es que en esa zona se van a luchar las más conocidas guerras, que seguro lo vieron en la escuela, en primaria, secundaria y demás, la guerra de los pasteles, lo escucharon, ¿no? Ahí fue la invasión francesa, que fue en ese caso, escucharon las bases de Tacubaya, el plan de Tacubaya, ¿no? Escucharon la invasión norteamericana. Todo eso y más, o sea, hay de verdad casi 8 hechos muy importantes para la historia que sucedieron ahí. O sea, este es el monte de Chapultepec, esto sería San Miguel Chapultepec, todo se daba en un radio de 1 kilómetro a la redonda. Realmente cosas importantes para el país, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver que estas son una imagen de Casimiro Castro, ¿no? Que hace estas como vuelos de pájaro, estas imágenes aéreas que antes no, si no hubiera sido por él, no se hubieran podido tener.
ve la Ciudad de México y se ve Tacubaya aquí y más arriba Santa Fe, esta pendiente constante. Vamos a ver. Aquí también se ve la Ciudad de México y su cercanía con Chapultepec y Tacubaya, ¿no? Realmente se va viendo a lo largo de los siglos, y ustedes lo irán encontrando, se metan más en la historia, que muchos planos refieren a la Ciudad de México con Tacubaya, no con otros pueblos, no con Tlalpan, no con Azcapotzalco, no con Coyoacán, con Tacubaya. Es de lo más recurrente, lo vemos como un lugar constantemente ligado. Vamos a ver. Este plano que manda a hacer Porfirio Díaz, muy inspirado en los planos que se hicieron en España, en Barcelona, de la ciudad, ¿no?, que es Cerdá, de un proyecto de expansión de la ciudad hacia el poniente. Yo siempre digo que todas estas colonias que se hicieron sobre el Paseo de la Reforma fueron las primeras, la Juárez, la Roma, la Condesa, se extienden como un brazo para llegar a Tacubaya, ¿no? Y es impresionante ver aquí otra vez, ¿no?, lo grande de la Ciudad de México y la importancia que le dan a Tacubaya, de crecer hacia el poniente, más que a otras que estaban alrededor, también muy importantes, pero que no se les dio esa visión tan importante de crecimiento. Y que se va a fomentar mucho a partir de darle el mejor transporte. O sea, los primeros transportes se dieron hacia Tacubaya de manera natural. El transporte ya lo veremos ahorita, pero todo se da, primero llegaban a Tacubaya y luego ya se iban a San Ángel, a Miscuac, a Tlalpan, pero Tacubaya fue el inicio de nuevos transportes. Vamos a ver. Aquí les voy a pedir a arriba que me ayuden a pasar las imágenes, que la vayamos pasando lentamente, pero este plano que ven aquí es algo inédito, no se había hecho nunca, fue una recreación a partir de una investigación de cómo Tacubaya fue creciendo del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Cómo fue este crecimiento que hoy nos desborda, que no podemos creer, ¿no? Esa extensión, esa falta de límites. Vamos a verlo paulatinamente, son como 5, para que vean este crecimiento, ¿no? Tacubaya, nada más para que se ubiquen, aquí está Parque Lira, siempre vamos a ver esta B, ¿no? Una V de la Victoria. Parque Lira, Avenida Jalisco, que antes era la calle Real, y el Calvario, que es Avenida Revolución. Estas siempre las vamos a estar viendo, se van a conservar por siglos, ¿no? Este camino iba a Azcapotzalco, este camino iba a todos los conventos, y este camino, que se llamó Calle Real, iba hasta Toluca, Morelia, Guadalajara, etc. Vamos a ver ese proceso. Eso, o sea, que lo vimos muy rápido, imagínense lo que tiene que pasar para que se transforme así, ¿no? Y a mí me impresiona mucho la evolución de las ciudades, es algo que habíamos platicado hace poco en un diplomado, ¿no?, que ahí Lupita Silva organizó. Esa evolución que significa miles de propietarios interviniendo en un mismo sitio, ¿sí? Sí, se puede repetir otra vez lentamente del principio. San Miguel Chapultepec, Escandón, San Pedro de los Pinos, Ampliación Garza, América, Observatorio, Condesa. Y aquí, en este plano, yo agradezco muchísimo al arquitecto Nava, que hace esta recreación de la mano totalmente de la época de oro de Tacubaya, de esta parte central, otra vez la B de la Victoria, este es Parque Lira y Avenida Jalisco, Revolución. Y este es observatorio también, que antes era el camino a los molinos, el Parque Lira, todo esto. El río de Tacubaya, que iba zigzagueante, ¿no?, y curveando hasta llegar al viaducto. Y como vemos, pues gran parte era pura arboleda, eran casas de 5 cuadras a la redonda, con su jardín, con su capilla, era la constante. Y vemos también que la mayoría de las
casas son muy tipo, bueno, con patio al centro, como la Casa de la Bola, con arcadas, había muchos pórticos. Esta era la plaza principal, la plaza de Cartagena, que es donde hoy sale el metro, Tacubaya, y es una transformación radical. Y sin embargo, si nos ponemos a ver este planito, les puedo decir que esto existe, esto existe, esto existe, esto existe, esto existe, así, o sea, realmente esto existe, o sea, sigue estando ahí la historia, sigue estando 5 siglos ahí. Y es lo maravilloso de poder irlo encontrando. Aquí es un ejercicio, quiero que me ayuden ustedes, por favor, porque es como parece irreconocible, ¿no? Esta avenida, ¿cuál creen que es? Esta era la hacienda de la Condesa y esta es el Ajusco. ¿Qué avenida es? ¿Qué? Calzada Tacubaya, hoy Circuito Interior, o José Vasconcelos. Esta avenida que al final remata con el Ermita, que estaría por aquí, eso es. Vamos a ver. ¿Qué avenida es? Hay un colegio todavía muy en acción, William. Sí. Avenida Revolución, que antes se llamaba El Calvario, calle del Calvario. Y se llamaba así porque era la avenida que conectaba todos los claustros que se habían ido estableciendo a lo largo de esta calzada. O sea, como toda una procesión, toda una peregrinación. Y era desde el de Azcapotzalco, el de Tacubaya, el de Mixcoac, el de San Ángel y hasta Plata. Entonces, esta por siglos va a ser una avenida de 2 carriles, luego se le pone un tranvía por en medio, es de ida y vuelta, y hoy es una de las avenidas de 8 carriles, de las más intensas y eficientes que tenemos en la ciudad. ¿Esta cuál es? Sí, Jalisco. Avenida Jalisco. Esta que hoy vemos es de las avenidas más agresivas, más fuertes de Tacubaya, muy agredidas, con una arquitectura muy de los 60, pero muy alterada, muy invadida, muchos usos de suelo, y el Metrobús que ahora le pasa en medio. Pero bueno, vean lo que era, realmente casas de pueblo, muy al estilo de Coyoacán, de San Ángel, y era una arboleda de fresnos que era, les digo, el camino real hacia todas las ciudades principales del país. ¿Esta cuál es? Sí, es observatorio, y este era el convento de San Diego, más arriba está el observatorio. Hoy también de las más intensas, ¿no? Avenidas de subida y de bajada. Sí, exacto, el periférico pasa por eso. Y bueno, todavía ven el estilo, la arquitectura de la zona, los árboles en medio de la calle, o sea, ya hoy impensable. Sin embargo, esta arquitectura que ven sigue existiendo en Tacubaya, hay zonas muy bien conservadas, sobre todo junto al Parque Lira, preciosas, siguen estando esas casas originales. Vamos a ver otro. Esto se ve muy mal, pero ¿cuál creen que es? ¿No? Constituyentes. Justamente el bosque de Chapultepec, en esta parte que va subiendo y el periférico le pasa, o bueno, Parque Lira pasa. Esta calle se llamaba de los Madereros y era porque bajaba todas las maderas del Cerro de las Cruces hacia la Ciudad de México. Todas las maderas de la montaña, por ahí las bajaba. Y estas calles, que les digo, siguen existiendo. Si caminan por ahí, lo van a encontrar. Sigue existiendo casi 1, 2, 3, las 4 casas siguen existiendo, ahí por las calles de Veramendi. Tacubaya también tenía muchos portales. Eso es bien importante porque se perdieron y casi ninguna de las propuestas que se hacen actuales retoma esa idea del portal, del lugar de encuentro, del lugar de estar, del lugar de público. Realmente es una lástima. Aquí vemos el portal de Cartagena, que lleva el nombre de uno de los
mayores empresarios que hubo de los molinos de Tacubaya, y vemos que este portal abastecía a toda la población con todo, realmente ahí vendían de todo, el jabón, la vela, el cuero, la comida, de todo, el zacate, todo. Y los transportes llegaban a esta plaza principal, que les digo otra vez, es donde está el Metro Tacubaya. Este edificio es tal cual donde hoy se encuentra una horrera un poco sumido. Este de aquí era el Portal de las Flores. Este portal estaba junto a la Alameda de Tacubaya, esta es Avenida Revolución. También para crecer los 8 carriles de Revolución se demuele por completo, y en este portal, pues bueno, por mucho tiempo eran las Flores, porque enfrente está el convento de Santo Domingo, el primero que hubo, el siglo XVI, que sigue existiendo. Aquí se celebraba la fiesta típica de la mujer más bonita y de la flor más bella del ejido. Ahí se celebraba. Hasta todavía a principios del siglo XX era una fiesta muy tradicional. Y bueno, hoy en día sigue conservándose la Alameda, pero muy desligada de todo. Quizás quien más la pudiera aprovechar es la escuela Justo Sierra junto al viaducto, pero lo demás es muy aislada por las realidades que la circundan, ¿no? Revolución. Vamos a ver. Este portal se llamaba Portal de San Juan y ya era en el camino hacia arriba, hacia Toluca, y pues también se demolió por completo, pero era un lugar importante porque la gente antes no tenía el agua corriente hacia su casa, tenía que ir a fuentes públicas, y en Tacubaya había varias, una por la Santísima, que es una iglesia que ahí está, junto al periférico, y otra era este punto, San Juan. Enfrente tenía su pileta de agua donde la gente iba a juntar agua para llevar a su casa, y también un lugar de venta. Antes de irse a las ciudades, fuera de la ciudad, era como el punto donde te podías abastecer de cosas para el viaje. Vamos a ver. Este se llamaba Portal de Magdalena, también desaparecido por completo. Y aquí pasa el cauce del río. Vamos a ver. Bueno, en la anterior, todavía, perdón, por favor. Nada más para que se ubiquen, esta es la Avenida Real, la calle Real o Jalisco, y Parque Libre, el Portal de Cartagena y el de Magdalena. Y había muchos lugares como este también. Este está junto a la escuela Luz Aviñón, es una placita con árboles centenarios que si hoy van es un paradero de camiones, seco, frío, sin nada de vegetación, muy agredido, ¿no? Y que ha hecho que pues, mucho de lo original esté a punto de expulsarse, como el propio colegio que ya ha pensado salirse de la zona, que a pesar de ser de muy buen nivel académico, pues ya no es una zona ideal, ¿no?, para estar. Vamos a ver. Les platicaba, ¿no? Tacubaya, con esta idea de que es ese interés de crecer hacia allá, hacia el poniente, también muchos de los habitantes y empresarios que vivían en Tacubaya, de Abolengo, son los que empiezan a impulsar que se lleven los primeros transportes al lugar. Y varios de ellos, como Escandón, este famoso propietario, es el que impulsa a hacer varias cosas como estas. Por ejemplo, llevar el tranvía de mulitas a Tacubaya. O sea, primero esta era la manera de moverse, ¿no?, con las mulitas. Luego va a ser la que sigue, con el tranvía ya eléctrico, que es el primero que llega a una ciudad en 1900, a principios de 1900, y que llevaba, ya hacía posible el pensar en vivir en Tacubaya. Ya no era ir de fin de semana, ya no era ir de expedición, ¿no? Ya podías llegar en 20 minutos con este tranvía saliendo del Zócalo. Eso cambia toda la tendencia, ¿no?, toda la imagen de esta ciudad o pueblo, pueblo pues, de recreo, a convertirse en una posibilidad de vivir. Vamos a ver. También ya empiezan a ver estas, le llamaban carreteras, ¿no?, Chapultepec, Tacubaya, Mixcoac, San Ángel. Ya cada vez se hace más fácil llegar, ¿no?, al lugar. Y también el ferrocarril, ¿no? Mucho del trazo del periférico se debe a este trazo original de las vías del tren.
Y Tacubaya va a tener su estación, como se ve aquí en la imagen, estas bellísimas estaciones sencillas, chiquitas, que llegaban a cada pueblo. Y por ejemplo, bueno, no queda ninguna de estas estaciones al interior de la ciudad, quedaba una por donde está hoy San Antonio y Martí, Sport City, ¿qué hay? Todo ahí, Walmart, no sé qué son, todo eso, donde hoy es un restaurante, creo que de comida argentina. Esa era la estación de San Pedro de los Pinos. Todavía conservaba hasta hace pocos años la madera en donde decía Ciudad de México, San Pedro de los Pinos, kilómetro 10, me parece. Ya ni eso queda, ¿no? Ya totalmente desaparecidas a lo que son al interior de la ciudad, que es una pena, porque realmente son hitos de la historia, hitos del lugar, de la zona, y que podrían haberse utilizado sin problema. Hoy, pues todo esto del ferrocarril a Cuernavaca, ya saben, la ciclopista, casi nadie anuncia, no hay una placa conmemorativa de todo lo que significó este paso del tren por la zona, y pues casi no hay esta narración, ¿no?, del lugar. Las vías pues ya quedaron debajo de la carpeta asfáltica para la bicicleta y casi nadie te lo anuncia. Y sin embargo, si uno recorre esta ciclopista, se va a encontrar con muchísima historia. El molino de Santo Domingo, casi pasa a un lado, las fábricas de cemento, o sea, toda esta historia que hay pues latente en el lugar. Vamos a ver acá. Y finalmente, como transporte, el metro, ¿no?, que es la línea 1 del metro. Quizás por haber sido la 1 fue que lo hayan hecho tan desastrosamente mal en la superficie. Abajo está perfecto, y sin embargo arriba, esto era el centro de Tacubaya, la plaza de Cartagena en una vista aérea, otra vez Calle Real y Parque Lira. Todo esto, yo siempre había dicho que la llegada del metro fue como un bombazo para la zona, de verdad así un bombazo, así guerra por todo el lugar, destrucción total. Fue una de las causas más fuertes para una transformación futura, y que casi todas las casas que había alrededor pues ya desaparecieron. Muchas se vendieron, se demolieron, se fraccionaron, y realmente que queden casos como la Casa de la Abuela es algo único, una suerte, ¿no? una suerte. Vamos a ver, encontré una foto apenas este año, que seguramente ustedes habrán visto en la Ciudad de México en el Tiempo, esta colección de Carlos Villasana. Vamos a ver este bombazo que les digo. Digan si no la había visto yo la imagen, siempre la había tenido en la mente, o sea, para haber hecho esta descripción, a veces un bombazo, de plano, y aquí se ve ya lo que fue hacer esa salida del metro Tacubaya. Tiraron todo, los edificios de alrededor, los portales, todo, que fue, pues digo, yo creo que fue esa falta de experiencia de cómo hacer el metro, de empezar a construirlo, porque ya hubo después, yo creo que obras más afortunadas, ¿no?, de salidas más amables a la ciudad, o de no destrucción del entorno, pero aquí fue un caos. Vean la poda, inclusive hasta de la vegetación que había alrededor, ya fue desastroso. Y junto con esa, pues, la construcción de vialidades intensas, como el viaducto, ya una avenida también otra vez seca, sin árboles, dura, periférico, fue, como decía su director, una serie de heridas, de cortadas, así una tasajada de la traza y de la ciudad. Y hasta llegar a esta imagen actual que tenemos de Tacubaya, yo, el primer libro que escribí, que se llama Tacubaya una memoria, se quedó como en los años 60, ahí en lo del metro y ya, una destrucción y en algún momento dije voy a escribir la siguiente parte de la historia, o sea que como que no se ha contado mucho, de los 60 al 2000, ¿no? 2010. Y no la he hecho todavía, y es porque es impresionante que esta historia reciente de los últimos 50 años, pues es muy dramática, es pura nota roja, es puro, una imagen agredida, fuerte, pues de todo, de vandalismo, de ciudades perdidas, de caos vial, y eso creo que debe de cambiar, y esa historia no la quisiera contar tanto, sino como la positiva, la que hay de la
latente en el lugar, ¿no? O sea, esta es la imagen que tenemos hoy de Tacubaya. Y que les digo, sin embargo, sigue estando lleno de elementos históricos todo alrededor, está salpicado de historia el lugar. Una vista desde la ermita hacia el cine Cosmos, obra de Sordo Madaleno, el padre. Y bueno, nos vamos a ir más rápido en esta sección, porque si no nos vamos a extender muchísimo, pero Tacubaya está llena de patrimonio. Bien, les digo, 284 inmuebles, yo creo que es bastante para una zona tan acotada. Tacubaya tiene edificios desde el siglo XVI hasta el XX que son importantísimos. Tanto pues, que se tiene la primera obra del siglo XX considerada Patrimonio de la Humanidad con la Casa de Barragán, ¿no? Que hoy, en este julio, cumplió 10 años como tal. Aquí vemos un mapeo de esta zona que aleatoriamente y equivocadamente se delimitó como Tacubaya, ¿no? Y que fue mucho por seguir las avenidas principales, o sea, realmente Benjamín Franklin, Vicente Guía, Periférico y Viaducto, ¿no? Y Patriotismo. O sea, ese fue el criterio para decidir que Tacubaya era eso, que está equivocado, ya se los mostré, y muchas cosas quedan en su perímetro alrededor y hacia todos los extremos, ¿no? El molino está aquí, así de cerca. Entonces, vemos que realmente el mapeo del patrimonio pues, está por todos lados, está rodeado de patrimonio, y les digo, desde cosas muy sencillas, edificaciones como de pueblo, como las que vieron en las fotografías, hasta cosas muy emblemáticas en la historia de la arquitectura mexicana. Este es el convento de Santo Domingo, siglo XVI, vamos a pasarlo rápido, ya lo estarán viendo ustedes ahora que recordan. Pero bueno, es uno de los conventos dominicos, de los primeros que hubo en América. Sigue siendo con un gran fervor. El 2 de febrero se hace esta Feria de la Candelaria, donde viene gente de todo el país a vestir a sus santos niños, que tienen 100 años, 200 años con su familia, y vienen. Este convento sigue en funcionamiento. ¿Sigue, por favor? El claustro al interior. Este claustro fue hecho por el mismo sacerdote arquitecto que hizo el claustro de Azcapotzalco, entonces tiene una planta arquitectónica casi igual, y está junto al viaducto y Revolución. Vamos a los santos niños que los visten de motivos increíbles, de futbolista, de apache, de doctor, de todo. Aquí vemos la Santísima, que es esta iglesita chiquita que está junto al periférico. No la que va como con las cúpulas iluminadas a veces, no, es otra abajita, la Santísima. ¿Qué es esta? Vamos a ver otra. San Juan Tlacateco, que también la mayoría de estas iglesias se dice que se construyeron sobre los antiguos pues, templos o oratorios que tenían los prehispánicos en la zona. Algunas de hecho sí quedan como sobre montículos, y pues son iglesias del siglo XVI que adoptan esta dualidad de San Juan Tlacateco, o sea, como el nombre español con el náhuatl de lo que era la zona, de lo que había en el lugar y de los barrios que ya existían. Aquí vemos el convento de San Diego, que es el Museo de la Cartografía, siglo XVII. Es, según Tobar de Teresa, para él dice que fue el segundo convento más grande de América, por siglos, y que pues hoy queda fragmentada con la pura iglesita, ¿no? En la lateral del periférico. Vamos a ver la que sigue. Otra. Aquí vemos la planta arquitectónica, esta es la iglesia, el periférico le pasa aquí, cercenando el convento. Las huertas eran toda la parte posterior, una extensión inmensa de las huertas. Otra. Y este era su claustro, convento que sigue existiendo, que es parte de oficinas y de vivienda del ejército. Y aquí les traje este porque es interesante, aquí nos encuentra mucho la comparativa de las transformaciones. Y aquí podemos ver la iglesia, que es este pedacito, aquí está su cúpula, y su claustro unido, y bueno, acá estaban las huertas y continuaba. Aquí vemos que el periférico va
junto a lo que era el trazo del ferrocarril y la libra, ¿no? Pero poco, casi como 10 años después, pasan la lateral, fraccionando directamente, o sea, separando la iglesia del claustro. Es impresionante, ¿no? Esas decisiones urbanas así a lo bestia, pensar en la historia, en el lugar, en los conjuntos. No sé si pensaban que era más fácil lidiar con un convento que ya se le había quitado las manos a los religiosos, a lidiar con otros vecinos acá. O sea, ¿cuáles son esas decisiones para hacer cosas tan absurdas? ¿No? Vamos a ver. Son vestigios de las huertas, de la entrada a la huerta. Hoy está esto junto al Parque Lira, al lado de la delegación. Enfrente ahora tiene una bodega de estas de gallinero para guardar material. O sea, cero conciencia de la historia, del lugar, del sitio. Y vemos la Casa de la Bola, que es una de las más históricas, siglo XVII, que afortunadamente por su último propietario, don Antonio Hagenbeck de la Lama, que la dona a la cultura, a la difusión, es que podemos apreciar las casas, cómo eran, sus patios, sus jardines, y él inclusive la dejó toda amueblada, como si parece el castillo de Chapultepec, o sea, el interior es esa imagen de espacios tapizados, con muebles fantásticos de otra época, como él la vivió al final. Y bueno, es una casa que pueden entrar los domingos, creo que entrada gratuita, está abierta, tienen que ver su jardín, tienen que ver el espacio, ¿no? Así como esa, habían otras haciendas o casas de la misma magnitud, o sea, eran realmente enormes. Hablamos de casas de casi 4.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados de construcción, 4 o 5 hectáreas de jardín. Aquí es la casa de la delegación Miguel Hidalgo, la casa amarilla, que bueno, aquí todavía sin arreglos, pero es tal cual la casa. Amarilla. Y vemos también que ya también conforme a la moda, Tacubaya se va a poner, ¿no? Sí, siglo XIX y principios del XX, toda esta influencia francesa, se ven grandes palacios. También hablamos de casas que tienen 1.500 metros cuadrados, que son con toda la escuela clásica de arquitectura, y que hay ejemplos, esta es la más conocida, la embajada rusa, que seguramente han visto sobre el circuito interior, pero así nos podemos encontrar varias, fácil unas 15 de esa magnitud y otras más pequeñas, con esta influencia. Este es el interior de esa casa, para que vean cómo vivía la gente, ¿no? En principio, pues sí. Aquí vemos en la entrada al Parque Lira, que la va a hacer el mismo arquitecto que lleva el nombre de su librería aquí en la UNAM, la Cavallari. Él es el arquitecto que la va a diseñar, este acceso principal para la casa. Imagínense, si este es el diseño de la entrada de la casa del portero, esa era la casa, que lamentablemente está demolida. Este era el acceso, subía toda la montaña, esta casa privada, que como decimos hoy es el Parque Lira y lo podemos visitar y está abierto al público. Pero la casa, esta es la siguiente fotografía, demolida por completo. Hoy si ustedes van a ver una pérgola en la parte alta, que de hecho muchos patinan ahí, juegan fútbol, ¿sí? Es esta pérgola, es lo único que queda. Esta pérgola que era donde el coche llegaba, daba la vuelta y se regresaba. Sur, ¿no? Que desaparecen cosas así, casas así. Esta casa tenía su propio lago, hoy también el lago se conserva, es esta zona de patinetos. Donde están los patinetos ya no hay agua, es donde juegan, ¿sí? Es este mismo. Y casas que se han perdido, o sea, como esta la casa de los Escano, demolida por completo, donde estuvo mucho tiempo esta Volkswagen, el observatorio y el metro, Tacubaya. Otra. Estos casos, imagínense la inmención de las casas desaparecidas. Y hay ejemplos como esta es una foto aérea, aquí se ve Constituyentes y acá se ve Observatorio. Todo esto es la colonia Observatorio y América. Y pues realmente no había nada, toda esta zona
zonas de mina de arena. Realmente esta población que ven y este fraccionamiento se da después de la revolución, en los años 30, 40, se da este desarrollo sobre lo que les digo eran minas de arena, no era una zona ideal para edificar, por eso es que hoy en día tienen tantos problemas con cavernas abajo y sin embargo ahí vive una gran cantidad de población, pero toda esta zona lleva el nombre por este observatorio, el Observatorio Nacional Meteorológico Nacional de México, que lo hace también Porfirio Díaz durante su mandato. Él hace grandes proyectos para celebrar el centenario de la independencia. Y es impresionante cómo algunos de estos edificios, aún ya en 1910, que está la plena revolución, los edificios están inaugurando. Y hay ejemplos, él hace el sistema del primer observatorio ya formal, o sea, antes estaba en el castillo de Chapultepec y ya. Pero un primer edificio edificado para ese fin fue aquí. Sistema sismológico nacional también se da aquí en este mismo jardín que se los voy a mostrar. Hace de verdad obras el Palacio de Comunicaciones, el Palacio de Bellas Artes, realmente hace un desarrollo impresionante. Y desde que se construye este edificio, en 1910, ya a la zona y a la avenida se le conoce como observatorio. Era tan claro y transparente el cielo en esta zona de Tacubaya que era el lugar ideal. Y lamentablemente en los 60 también, por ya no había esa visibilidad, se decide cambiar a Puebla, ¿no? Que es donde se encuentra hoy en día pues todo este edificio, y se demuele por completo. Pero lo interesante es que aquí es donde estaba el ex arzobispado. Este edificio hoy lo ocupa la Secretaría de Agua, la Conagua, y es en donde se da el estado meteorológico nacional. O sea, todos los aviones que piden permiso para salir, de si hay buena condición de vuelo, de aire, de lluvia, de todo meteorológico, se le informa desde aquí. O sea, todo se capta en este edificio. Es además donde está, por ejemplo, una mapoteca de Manuel Orozco y Guerra. Todos los planos que él juntó en vida, ahí se almacenan en este edificio. Vale la pena que vayan, que lo visiten. Hay planos de Tacubaya, pero además es una cosa impresionante. Todos los mapas, no solo de la ciudad, sino de la República Mexicana. Está una asociación de Panamericana de Geografía y Estadística. O sea, realmente es un edificio importantísimo que va a ser un arzobispo en 1740 y que va a ser el edificio, bueno, de los más privilegiados porque está en la parte más alta de Tacubaya con las mejores vistas. Su jardín era todo este espacio de aquí. Para muchos viajeros que lo conocieron era el jardín, era impresionante la vista, el cuidado que se tenía. Y era tan bello el edificio y tan ideal su lugar que se va a establecer ahí, por ejemplo, Juan O'Donoghue o Santana, es su residencia oficial. Entonces, antes de que los pinos lo fueran, Tacubaya ya de por sí seguía siendo este centro de poder, ¿no? De hecho, así lo dicen, ¿no? Los políticos se visten de poder en Tacubaya. Alguien lo dijo en una narración. Y bueno, el edificio va a tener cambios radicales, pero sin embargo sigue estando ahí, sus patios, y es muy interesante. Y cuando demuelen este observatorio se construye la Prepa 4, que seguramente ustedes lo han conocido, un edificio funcionalista, si no me equivoco lo hizo Villagrán. Es sorprendente porque es un poco agresivo el lugar, con el entorno, con la fachada principal. El edificio se pegó a la fachada principal, le quitó las ventanas inclusive, ¿no? Pero bueno, es un edificio que igual tiene mural de Chávez Morado. La ciudad sigue, la ciudad continúa, nada más es como arquitectos lo hacemos de una mejor manera, ¿no? Con el entorno, con la historia, con el... Vamos a ver el siguiente plano, donde se ve